Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este segundo webinar del programa de capacitación en derechos para personas mayores con el VIH. Es un programa de Derecho a Envejecimiento de VIH, es un programa que creamos el año 2023 en GTT, orientado a transmitir esta información que hay sobre aspectos legales relacionados no solo ya con el VIH, sino también por el hecho de ser personas mayores, ¿no? El edadismo. Al principio hicimos varios webinars donde estuvimos hablando, pues, por ejemplo, cómo se trata con mucho paternalismo a las personas mayores, cómo no se les dejan tomar sus propias decisiones, cómo además por tener VIH eso es más esencial todavía, porque la toma de decisiones para una persona con VIH es muy importante. Entonces, eh, eso es un recorrido que hicimos durante el año 2023-2024, que podéis encontrar en nuestra página web y demás, los webinars grabados y todo. Y ahora, ayer estuvimos hablando de incapacidad y este segundo webinar vamos a hablar de jubilación y discapacidad. Los compañeras que van a estar con nosotros pues son Paulina Ramírez, que nos va a dar pues toda su experiencia en relación a estas dos, eh, a estos dos derechos. Y Josep María Tomás, de Supervivents, después nos comentará un poco cómo está la actualidad con respecto al tema de la discapacidad y un manifiesto que se ha creado y cuán importante es y por qué hay que darle espacio para ello, ¿no? Entonces yo me callo ya, estaré pendiente por aquí y lo que necesitéis lo podéis ir poniendo por el chat y al final del turno de Paulina y Josep entraremos en el turno de preguntas. Así que nada, ya me callo. Muy bien, pues gracias Fley y gracias a todo mi equipo de GTT por crear este espacio para seguir hablando sobre temas que preocupan a las personas con el VIH en general y sobre todo a las que van envejeciendo. En este webinar de hoy vamos a hablar específicamente sobre otra prestación de la Seguridad Social, ¿vale? Que es la prestación por jubilación. Y también nos gustaría abordar en este mismo webinar el tema del grado de discapacidad, porque son dos cuestiones que van muy de la mano, también relacionadas con la prestación de la que hablábamos ayer, ¿no? De incapacidad laboral, pero sobre todo con esta prestación de jubilación. Y para recordar un poco el tema que tratábamos ayer y que también lo podemos entrelazar con los webinars que preparamos el año pasado y que podéis ver en nuestro canal de YouTube, en este caso sabéis que todos estos temas están dentro del contexto del envejecimiento de las personas con el VIH, porque tenemos que tener en cuenta que la mitad de las personas con el VIH tienen más de 50 años y eso implica pues muchas cosas, ¿no? A nivel de salud, pero también a nivel de derechos, ¿no? De prestaciones sociales, de protección social en general. En este webinar, como en el que hicimos también ayer, vamos a hablar de pensiones o prestaciones de la seguridad social, ¿vale? De los dos tipos de prestaciones, como son la contributiva y la no contributiva, de la que ayer ya hice mención, sobre los requisitos que se establecen para solicitar alguna de estas prestaciones y concretamente en este webinar, pues a mí me gustaría hablar de, primero, la jubilación, porque es un tema que preocupa mucho a las personas con el VIH, ya que se suelen preguntar, ¿no? Si se pueden jubilar, si por el hecho de tener el VIH pueden jubilarse. Y la respuesta a esta pregunta es que sí. Las personas con el VIH, si cumplen los requisitos legales en cuanto a la edad, ¿no? Y a los años de cotización establecidos en la ley, pueden jubilarse tanto en la modalidad contributiva como en la modalidad no contributiva. Para iniciar cualquiera de estos dos procesos, lo que tenemos que hacer, ¿no? Al igual como lo mencionábamos ayer con respecto a la incapacidad laboral, es hacer una solicitud, presentar una solicitud ante la sede electrónica de la Seguridad Social, ¿no? Si lo queremos hacer por internet, también se puede presentar la solicitud por correo ordinario y, por supuesto, personalmente en los centros de atención e información de la Seguridad Social, más conocidos como CAIS. En este webinar vamos a hablar concretamente de la jubilación y para ello tenemos que tener en cuenta que la jubilación se suele dividir en dos tipos, ¿no? Dependiendo de si queremos solicitar la jubilación contributiva,
que, como ya vimos ayer, requiere pues haber cotizado unos años mínimos, ¿vale? Que en este caso son 15 años mínimos y y tener, perdón, una edad legal de, bueno, pues que dependerá un poco del momento en el que solicitemos la jubilación. A algunos nos tocará, lamentablemente, jubilarnos muy más mayores, digamos, con 67 años o más. Y en algunos casos, pues se seguirá manteniendo la edad de jubilación de 65 años, dependiendo de los años que se hayan cotizado. En el caso de la jubilación no contributiva, en este caso, lo fundamental es saber que se requiere haber cumplido 65 años para poder solicitarla y en este caso no se requiere haber cotizado unos años mínimos ante la Seguridad Social en cualquier régimen. Pero bueno, yo para centrar un poco el tiro de esta presentación, lo que quiero hacer es hablaros concretamente de la jubilación anticipada, ¿vale? La jubilación anticipada es un tipo de jubilación que puede englobarse en la tipología de jubilación contributiva, ¿de acuerdo? En este caso, la jubilación anticipada es interesante porque muchas personas con el VIH piensan, ¿no? o suelen creer, ¿no? Que por el hecho de tener una condición de salud como puede ser el VIH, pues igual tienen la posibilidad de jubilarse antes, ¿no? Antes de la edad legal de cotización. En este caso, la jubilación anticipada también puede dividirse en varios tipos, ¿vale? No solamente hay una jubilación anticipada, sino que hay varios tipos de jubilación anticipada. Como en esta sesión no tenemos pues mucho tiempo, ¿no? Para explicar todos los tipos de jubilación anticipada, yo os voy a comentar pues los dos tipos sobre los que se suelen hacer más preguntas, ¿no? En este caso, como podéis ver en la parte derecha de la diapositiva, hay un tipo de jubilación anticipada que se llama jubilación anticipada por voluntad del trabajador o de la trabajadora. En este caso, cuando una persona quiere solicitar este tipo de jubilación anticipada, lo puede hacer hasta con 2 años de anticipación a la edad legal que le tocaría jubilarse, ¿de acuerdo? Pero en este caso tiene que tener un mínimo de 35 años cotizados, eso sí. Y hay otro tipo de jubilación anticipada que yo creo que este puede ser más interesante para las personas que nos están escuchando y es la jubilación anticipada por discapacidad. Esta pregunta yo creo que cualquiera de vosotros se la ha hecho, ¿no? Se la ha podido hacer y es que las personas que tienen el VIH pueden jubilarse antes. ¿Vosotros qué pensáis? Si por el hecho de tener esta enfermedad o cualquier otra enfermedad crónica nos podríamos jubilar antes, bueno, yo creo que muchos tendemos a pensar en que sí, ¿no? Que la condición de salud nos daría, ¿no? Este derecho, esta posibilidad de jubilarnos antes de llegar a la edad legal de jubilación. Sin embargo, tanto para las personas con el VIH como para prácticamente cualquier persona con otra condición de salud, el simple hecho de tener un diagnóstico, ¿vale? En este caso, el diagnóstico de VIH no supone un motivo para solicitar la jubilación anticipada. Esto es lo que hay que tener en cuenta, es la idea principal de la explicación que yo voy a daros en esta presentación. En este caso, el VIH no es relevante para solicitar una jubilación anticipada porque hay que tener en cuenta pues, otros motivos, ¿no? Otras condiciones que nos exige la ley, ¿no? Entre ellas, tener una edad mínima. ¿Vale? En este caso, la edad que se ha establecido en la ley son mínimo 52 años para acceder a un tipo de jubilación anticipada como puede ser la jubilación anticipada por discapacidad. Pero, ¿quiénes pueden acceder a este tipo de jubilación anticipada por discapacidad? Porque, claro, una persona por el simple hecho de tener el VIH no puede acceder a ella, pero sí podría si tuviese la consideración de persona con discapacidad. Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en dos normas que son las que veis en la pantalla. Son dos normas que, bueno, tienen la calificación de reales decretos, ¿vale? ¿Y por qué son dos? Pues porque uno de ellos establece la posibilidad de jubilarse cuando una persona tiene un grado de discapacidad reconocido del 45%. Y en la otra norma, ¿vale? En la de la parte derecha,
establece la posibilidad de jubilación anticipada de personas que tengan un grado de discapacidad reconocido del 65% o más. Por eso son dos las normas que establecen esta posibilidad de jubilarse de forma anticipada. Yo voy a empezar a explicaros la jubilación anticipada de aquellas personas que tienen un grado de discapacidad del 45%, ¿vale? Que era la primera norma que os enseñaba. ¿Quiénes pueden jubilarse anticipadamente cuando tengan un grado de discapacidad reconocido del 45%? Pues bueno, en el cuadro de color amarillo podéis ver cuáles son los requisitos que se piden, ¿vale? En este caso, tienen que tratarse de personas que tengan discapacidades reglamentariamente determinadas. Luego vamos a ver cuáles son. Y luego también nos dice la ley que en estas discapacidades deben concurrir evidencias que determinen de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida de estas personas. ¿Vale? Entonces, como veis, son dos las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Primero, que se trate de una de las discapacidades que establece el propio reglamento y luego que en esas discapacidades concurran evidencias, ¿no?, que demuestren que reducen la esperanza de vida de las personas que tienen estas discapacidades. ¿Cuáles son? Pues son estas que veis en la pantalla. Solo son estas. Estas son las que establece la ley en el listado de discapacidades, ¿no?, que tienen la posibilidad de jubilarse de forma anticipada si tienen reconocida una discapacidad con un grado del 45% o más, ¿vale? En este listado está el VIH. No, ¿verdad? Pues esta es la respuesta que nos da la norma, ¿no? En esta lista, que es bastante amplia, no se encuentra el VIH. ¿Y esto qué supone? Pues que las personas con el VIH no pueden acogerse a esta modalidad de jubilación anticipada, aunque tengan reconocido un 45% de discapacidad. Veis que es un poco injusto, ¿no? Bueno, un poco, bastante injusto, ¿no? Porque aunque tengan un grado de discapacidad del 45%, como no está el VIH en esa lista, no pueden acceder a esta modalidad de jubilación anticipada. Como veis en esta diapositiva, comparando, ¿no?, las dos situaciones, comparando el VIH, el envejecimiento prematuro, ¿no?, esa posible disminución de la esperanza de vida de las personas con el VIH no les permite acceder a la jubilación anticipada por esta vía. Sin embargo, las enfermedades o discapacidades que se encuentran en el Real Decreto y que acabamos de ver, entre las que, bueno, pues hay evidencia científica de que reducen la esperanza de vida, en este caso sí se pueden jubilar de forma anticipada con una edad mínima de 56 años. Ayer nos preguntaba una persona, una oyente, creo que era Belén, me parece, si hay algún tipo de iniciativa, ¿no?, que contemple la posibilidad de que el VIH se incluya dentro de este listado, por el cual pues, se permita a una persona solicitar la jubilación anticipada por discapacidad. Y bueno, iniciativas hay. El problema es que no incluyen el VIH, ¿no? Aquí os señalo esta imagen, ¿no?, que la he cogido de un periódico en el que pues se comenta, ¿no?, que hay una iniciativa para que se incluyan 11 nuevas discapacidades para poder solicitar la jubilación anticipada. Y las 11 nuevas discapacidades son las que veis al final de la diapositiva. En esta lista, ¿no?, de 11 nuevas discapacidades se incluyen las inmunodeficiencias primarias. Sin embargo, el VIH, aunque es una inmunodeficiencia, no es inmunodeficiencia primaria, sino que es secundaria, ¿no? Entonces, nos encontramos nuevamente con que el VIH no está contemplado en estas iniciativas, ¿no?, para la inclusión de nuevas patologías que generen discapacidad, lamentablemente. Ahora, la jubilación anticipada por discapacidad en el caso de aquellas personas que tengan reconocido un grado del 65% o más. En este caso es
relativamente más sencillo, ya que lo que establece la normativa es simplemente una edad mínima de las personas que quieran acogerse a esta modalidad, que son 52 años, ¿vale? Y, por supuesto, pues que tengan un grado reconocido oficialmente del 65% o más de discapacidad. Como veis, lo que yo acabo de explicar está muy relacionado con la figura del grado de discapacidad. Si no tenemos un grado de discapacidad reconocido, difícilmente vamos a poder solicitar la jubilación anticipada por discapacidad en cualquiera de los grados, ¿no? Por eso es importante recordar, y vamos a hacerlo de forma resumida en esta presentación, cómo se solicita el grado de discapacidad, ¿no? Es un trámite que va de la mano con el anterior, porque sin uno, pues no podemos solicitar el otro. En el caso del grado de discapacidad, al igual como veíamos ayer con el procedimiento de incapacidad laboral, en este caso también se tiene que presentar una solicitud y una documentación médica, ¿no? Mediante la cual podamos acreditar que tenemos, pues, las discapacidades o ciertas condiciones de salud que pueden dar lugar a ese reconocimiento de un grado de discapacidad. ¿Dónde se presenta esta solicitud y la documentación médica que acredite nuestras condiciones clínicas? Bueno, pues ante el organismo de la comunidad autónoma correspondiente. Si recordáis lo que veíamos ayer, en el caso de la incapacidad laboral, esa se presenta ante el INS, ¿vale? En este caso, el grado de discapacidad no. El grado de discapacidad es una competencia del organismo de la comunidad autónoma, que en este caso pues, suele ser la consejería correspondiente, ¿no? de asuntos sociales o el nombre que se establezca en cada comunidad autónoma. En el caso del grado de discapacidad, ¿quién valora a las personas que solicitan esta modalidad de prestación? Bueno, en este caso, las personas o los profesionales que se encargan de valorar estas solicitudes se llaman equipos multiprofesionales. Antiguamente se les conocía como EVOs, ¿de acuerdo? Los EVOs, bueno, pues se estableció esa sigla porque se correspondía con el nombre de equipos de valoración y orientación. Desde la publicación del último Real Decreto que modifica los baremos de evaluación del grado de discapacidad, se le ha cambiado el nombre y ahora se les llama equipos multiprofesionales. ¿Vale? Para que lo sepáis. En el caso de la incapacidad laboral, veíamos ayer que la abreviatura es EDI, ¿vale? Es muy similar, pero para que no nos confundamos, ya que, como sabéis, son dos figuras diferentes, la incapacidad laboral y la discapacidad, pues en una la valoración la hacen los EBIs y en el grado de discapacidad la valoración la hacen los equipos multiprofesionales, que están compuestos por un médico, un trabajador social y un psicólogo. ¿Cómo termina el procedimiento de solicitud del grado de discapacidad? Bueno, pues el plazo para resolver la solicitud que hemos presentado es de 6 meses máximo. En bueno, en este procedimiento, ¿no? Cuando recibimos la resolución, después de recibirla, debemos informar de las mejorías o del agravamiento. Esta es una obligación legal. Lo comento aquí porque hay personas que nos preguntan, ¿no? A veces si tienen la obligación de avisar, ¿no? Ante el organismo correspondiente si han mejorado algún aspecto de su salud o bien si se ha agravado, ¿no? En este caso, sí, ambas cuestiones son de obligada información ante el organismo correspondiente. ¿Y qué podemos hacer si no estamos de acuerdo con el grado de discapacidad que nos ha asignado el equipo multiprofesional? Bueno, ayer veíamos que en el grado de incapacidad laboral podíamos recurrir, ¿vale? En este caso también. Si no estamos de acuerdo con el grado de discapacidad que nos han asignado, porque consideremos que las patologías que tenemos pueden dar lugar a un grado superior de discapacidad, pues tenéis que saber que tenemos la posibilidad de recurrir la resolución que recibamos en nuestro domicilio en el plazo de 30 días también, como veíamos en el grado de incapacidad laboral ayer. Bueno, para ir terminando esta parte más legal, voy a adentrarme un poco en la nueva norma, ¿no? que está trayendo muchos quebraderos de cabeza, ya no solamente a las personas con el VIH, sino también a personas que tienen otras enfermedades crónicas,
ya que los baremos de evaluación de las distintas patologías pues se han modificado un poco, ¿no? Y el baremo que ahora se establece pues es el que veis aquí en la pantalla. Es bastante difícil de explicar, incluso para mí, desde la parte jurídica, porque es un real decreto engorroso que no ha ayudado mucho a clarificar la situación de calificación del grado de discapacidad que podría tener una persona con el VIH, ¿vale? Todas estas cuestiones que yo os voy a mencionar se incluyen en el Real Decreto 888-2022, que es la norma que actualmente establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Esta norma establece, ¿no?, que las personas con discapacidad serán aquellas a las que se les reconozca un grado de discapacidad igual o superior al 33%, ¿vale? Esto ya nos da una pista de que si presentamos una solicitud para que se nos reconozca un grado de discapacidad, tenemos que intentar conseguir como mínimo un 33%. Porque si conseguimos, por ejemplo, un 29% o un 20%, es como no tener nada, es como no tener ningún reconocimiento. Esto quiere decir que el estatus jurídico, ¿no?, de persona con discapacidad solamente se reconoce a partir de un 33%. En el caso de las personas con el VIH, se hacen algunas salvedades porque la propia norma, ¿vale?, establece que se le reconocerá con un mínimo del 33% a aquellas personas que presenten la coinfección entre VIH y el virus de la hepatitis C. A esas personas, y siempre que el virus de la hepatitis C no haya sido tratado y no se haya curado, ¿no?, entre comillas, se les reconoce prácticamente de forma automática un grado de discapacidad del 33%. Lo mismo ocurre con los menores de edad, los menores de 13 años, con un grado C3, ¿no?, en la calificación médica que se realiza del VIH. Y lo mismo ocurre con los adultos que tienen CD4 inferiores a 200. ¿De acuerdo? En estos tres casos se puede considerar que tienen un grado de discapacidad del 33%. Aún así, deben presentar la solicitud, eso sí. O sea, no es que el grado se reconozca automáticamente sin presentar el procedimiento, sino que se debe presentar y se nos debe reconocer oficialmente. ¿Cómo se valora el VIH en el nuevo Real Decreto? Bueno, yo he querido poner la imagen real, ¿no?, que establece el nuevo Real Decreto para que veáis cuáles son los criterios que se tienen en cuenta a la hora de evaluar a una persona con el VIH. ¿De acuerdo? Son cuestiones un poco quizás muy técnicas que no resulta fácil explicar, pero creo que podéis ver claramente, por ejemplo, que se establecen pues, ciertos criterios, como por ejemplo en la parte izquierda veis que pone no precisa tratamiento. Claro, esto es muy curioso porque todas las personas a las que se les diagnostica el VIH precisan tratamiento, o por lo menos a todas se les indica el tratamiento, ¿no? Es una práctica generalizada desde ya hace muchos años, ¿no? Como veis, en ninguna de estos criterios que estáis viendo en la pantalla hacen referencia a cuestiones que atañen a las personas con el VIH que ya mencionábamos ayer, como por ejemplo la fragilidad, el envejecimiento prematuro, los problemas de salud mental, bueno, en fin, otras cuestiones que son igual de importantes y que no se tienen en cuenta en estos criterios para evaluar a una persona con el VIH. Y aquí es cuando surge la duda, ¿no?, de si podría mejorarse el sistema de valoración del grado de discapacidad. Desde luego que podría valorarse, ¿no? Yo en esta diapositiva he señalado algunas cuestiones que creo que se deberían haber tenido en cuenta, ¿no? Y que no ha pasado, ¿no? Por ejemplo, este Real Decreto no mejora la situación de los baremos de reconocimiento de las personas con el VIH con respecto a la anterior norma. Tampoco se tienen en cuenta las secuelas que ha dejado la infección por la hepatitis C, porque es verdad que aunque es
un aspecto muy bueno, ¿no? Que haya una medicación que permita la curación de la hepatitis C. Eso no significa que se hayan curado también las secuelas, ¿no? Entonces es un aspecto pues, que se ha olvidado en este nuevo Real Decreto y que se debería haber tenido en cuenta. En cuanto al recuento de los CD4, sigue siendo este el criterio principal cuando ya hay evidencia científica, o por lo menos así lo indican los profesionales especializados, que el recuento CD4 es un criterio muy parco, anticuado y que está desfasado con respecto a otras evidencias. Que determinan que las personas con el VIH pues tienen una peor calidad de vida y que eso afecta a su salud y a su bienestar, ¿no? Independientemente de los CD4 que tengan. Tampoco se considera el envejecimiento prematuro en la valoración y por no hablar de la poca importancia que se le dan a otros factores contextuales o barreras ambientales, ¿no? Como señala el propio reglamento, como pueden ser las situaciones de discriminación, como pueden ser las situaciones de estigma, las situaciones de vulnerabilidad social, económica, legal, política, cultural, en fin, todas estas cuestiones creemos que se han olvidado en el nuevo Real Decreto y que lógicamente desmejoran, ¿no? Esa protección social que se supone que las personas con el VIH deberían tener. Y bueno, yo voy a dejar aquí la parte legal para dar paso a nuestro compañero Tomás, cuando quieras. Bueno, no soy Tomás, pero lo intentaría algún día. No, no, simplemente para dar para dar este salto a la siguiente parte del webinar. Josep María Tomás es miembro fundador de Supervivents y activista, y yo en lo poco que lo he conocido doy fe que bastante activista es, porque creo que ojalá más personas o este tipo de pensar más veces encontrarlas. Entonces, no hablo más. Me gustaría que los introdujera, creo que lo va a empezar así, hablando un poquito de Supervivents, porque creo que es un grupo que se ha formado con su propia categoría y bastante ya consigue. Entonces, nada, que nos cuente él un poquito. Nah. Hola, pues buenas tardes. Gracias, Flay. Yo también te quiero. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues gracias a GTT por montar esta webinar y darnos la oportunidad a Supervivents a participar. El tema de la protección social a las personas con VIH en general y concretamente a las que llevamos más tiempo diagnosticadas como supervivencia, que nos hemos venido a llamar, pues es una preocupación que nos viene ocupando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, es tan solo deciros que Supervivencia es una red a nivel estatal de personas diagnosticadas antes del año 96. Entonces, esta es la diapositiva, es la portada de la web y tan solo os diría que acudierais ahí para buscar información sobre protección social y supervivencia. Todo el tema de la incapacidad, discapacidad, todo lo que va saliendo, todos los documentos que van saliendo, intentamos recogerlos ahí. Y también hay un apartado de archivo donde podéis encontrar otro tipo de documentos pues, relacionados con diferentes cosas, con la salud, con el envejecimiento prematuro, con la fragilidad, con los síndromes geriátricos, con todas estas cosas que nos van, con las que nos vamos encontrando los que llevamos más tiempo diagnosticados. Y pasaría, si me haces el favor, Paulina, pasaría a la siguiente diapositiva que viene a enlazar con lo que venía diciendo Paulina, ¿no? Que la manera de evaluar la discapacidad a las personas con VIH en este país, pues necesitaría una mejora, ¿no? Necesitaría un cambio. Y bueno, sin presionar bastante, pues se consiguió que las principales sociedades científicas de este país, como son SEISIDA, GESIDA, eh, alguna sociedad también que trata básicamente el SIDA pediátrico, que no recuerdo su nombre, la Clínica Legal, CESIDA, o sea, las mayores, digamos, sociedades científicas y jurídicas de este país que se dedican al VIH, han elaborado un documento de consenso
pues para intentar cambiar la evaluación de las personas con VIH, ¿no? Y este documento, que lo tenéis también en la web, pues son básicamente yo creo que cumple con dos, o tiene una importancia muy grande por dos aspectos principalmente, ¿no? Primeramente porque las comunidades científicas se han pronunciado y han dicho, pues mire, a las personas con VIH se las debería evaluar la discapacidad considerando todos estos aspectos en lo bio, en lo psico y en lo social, ¿no? Y por otro lado, también tiene una importancia brutal porque ofrece una visión completísima de todos aquellos aspectos que deberían considerarse a la hora de no solo evaluar, sino ya tratar en consulta todos aquellos aspectos que deberían tenerse en cuenta a la hora de tratar a una persona con VIH, especialmente a los que llevamos más tiempo diagnosticados, no a los supervivientes. Entonces, este documento, ¿qué contiene? ¿No? ¿Cómo se estructura? El documento básicamente explica el actual modelo en vigor de evaluación de la discapacidad, que ya lo ha explicado Paulina hace un momento estupendamente. Después señala y argumenta todos aquellos desaciertos que tiene el actual sistema de valoración en cuanto a las personas con VIH y, en tercer lugar, ofrece alternativas de valoración acordes con la realidad actual de las personas con VIH. Si me pasas la diapositiva, Paulina. Vale. Entonces, ya os digo, yo el tema de cómo funciona la evaluación no lo voy a comentar porque ya lo ha comentado Paulina estupendamente. Y hay otra cosa que también me gustaría decir que no voy a comentar, que es todo lo que hace referencia a cómo evaluar a los niños, a la infancia con VIH, que también lo recoge el documento, pero que no lo he recogido, ¿no? Eh, entonces, digamos. Eh, ¿Qué aspectos o qué cosas recoge hoy en día la valoración para el VIH que no están bien y este documento con eso las critica, ¿no? Pues por ejemplo, lo decía también Paulina antes, ¿no? El documento, la valoración de ahora mismo dice que en algunos casos hay personas con VIH que no necesitan tratamiento y eso es una gran barbaridad. Desde el 2015 está indicada que toda persona con VIH diagnosticada esté en tratamiento, ¿no? Por otro lado, y también lo ha comentado Paulina antes, establece como criterios principales a la hora de evaluar digamos, la discapacidad física de la persona el recuento de CD4 y carga viral. Y el documento de consenso dice que no, que hoy en día causan mayor morbilidad o causan mayor, digamos, deterioro o discapacidad, el aumento del riesgo vascular, por ejemplo, la mayor presencia de cánceres, la salud mental, el envejecimiento prematuro o el impacto que puede tener el estigma en ciertas personas con VIH, ¿no? Otro de los temas que critica también el documento del actual modelo de valoración es que toma como base un modelo biopsicosocial, pero que, por ejemplo, no tiene en consideración ni el estigma ni la discriminación asociada que pueden actuar, evidentemente, como barrera, pues, para poderse desarrollar plenamente en sociedad, ¿no? Y ya te digo, si bien pues eso, toma como base un modelo biopsicosocial y hace todo un discurso de que elabora este nuevo modelo de valoración pues para adaptarse a la normativa europea, luego pues pasa de los aspectos psicosociales muy mucho, ¿no? Otro aspecto que critica el documento es que establece los criterios principales, que serían el recuento de CD4 y la carga viral, como definidores de intervalo de la discapacidad y los otros baremos, digamos, que medirían más aspectos psicosociales, son solamente un ajuste. Esto es un poco complicado de explicar, pero si recordáis un momento la tabla que ha puesto antes Paulina del baremo
por el que se rige la evaluación de hoy en día, ves que hay diferentes intervalos, ¿no? Entonces, el recuento de CD4 y de carga viral te colocan ese intervalo y otros aspectos podrían modificarte el grado de discapacidad, pero dentro de este intervalo no te permitiría cambiar de intervalo, ¿no? A uno superior. ¿Me pasas la presentación, la diapositiva, Paulina? Vale. Mm. Otro aspecto que critica este documento, pues es que el actual modelo de valoración da todo el peso, como decíamos antes, a los CD4 y la carga viral. Eso quiere decir que cualquier persona en tratamiento y con CD4 mayores de 200 copias no llegaría en ningún caso a un 33% de discapacidad. Y lo que dice el documento para criticar esto, pues es de que hoy en día no puede establecerse una correlación tan directa para la mayoría de las personas con VIH entre el número de CD4 y la carga viral y la buena salud o la buena calidad de vida, ¿no? Y esto para nada es aplicable en una gran parte de los supervivientes de largo recorrido. Otro aspecto que cita el documento es que las personas con VIH infectadas con virus de hepatitis C se han centrado en el éxito del tratamiento, o sea, que ya no tienen el virus de la hepatitis C. Y el documento de consenso que ha elaborado las sociedades científicas, pues dice que esto no está bien, ¿no? Que habría que poner en valor las secuelas producidas por la coinfección del VIH y el virus de la hepatitis C y que este argumento que han utilizado de haberse curado de la hepatitis C, pues ha provocado situaciones muy, muy duras, ha provocado situaciones muy duras en mucha gente, pues que ha perdido el grado ha perdido el grado de discapacidad y con ello la retirada de una pensión no contributiva y esto ha pasado en gente pues, que ya tienen una determinada edad y que le va a ser muy complicado incorporarse al mundo laboral, ¿no? Pues todas estas cosas es las que de alguna manera critica el documento de las sociedades científicas. Si me pasa la diapositiva, Paulina. Entonces, en otro apartado del documento dicen, ofrecen alternativas de qué es aquello que debería tenerse en cuenta a la hora de valorar la discapacidad de una persona con VIH, ¿no? Y pues ahí son muy claros, son muy explícitos y claramente dicen los criterios principales no deben ser la situación actual de CD4 y carga viral, sino que deben tenerse en cuenta otros aspectos más relacionados con la situación de salud, con la situación de salud de personas con VIH y que todos estos aspectos que dicen que deberían tenerse en cuenta, pues vienen avalados por suficiente evidencia científica, ¿no? Y estos serían, pues, deberían evaluarse las secuelas establecidas por infecciones oportunistas, deberían evaluarse la presencia de deterioro neurocognitivo, debería evaluarse la afectación en la capacidad de realizar actividades básicas de la vida diaria. Debería evaluarse la incapacidad para alcanzar y mantener la carga viral indetectable. Debería también evaluarse la toxicidad acumulada por el uso de los antirretrovirales y que esa toxicidad se puede presentar de muchas maneras diferentes: renal, ósea, hepática, metabólica, neurológica o mitocondrial. Y también debería evaluarse la presencia de otras comorbilidades, ¿no? Pues como pueden ser enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, nefropatía asociada al VIH, osteopenia, osteoporosis, problemas de salud mental, cánceres y también debería evaluarse si la persona a considerar pues está en una situación de fragilidad o presenta síndromes geriátricos, ¿no? Además, ¿me pasas, Paulina? Además, eh,
todo lo que hemos dicho hasta ahora tendría que ver con la dimensión más bio, ¿no? de la persona, pero también el documento esto dicen que deberían evaluarse para el grado de discapacidad, pues aspectos psicosociales y aspectos clínicos relacionados claramente con limitaciones en la funcionalidad, en la capacidad física e intelectual, y que estos factores pues, serían las experiencias de estigma y discriminación que haya sufrido aquella persona, la situación social actual, ¿no? Los antecedentes de infecciones oportunistas sin secuelas establecidas, pero que hayan impactado sobre la condición clínica de las personas con VIH. Pues no sé, por ejemplo, personas que hayan tenido pues citomegalovirus en la vista y hayan tenido una pérdida de visión importante, por ejemplo, ¿no? Resistencias a dos o más familias de antirretrovirales, ¿no? El valor de CD4 es nadir. Eso quiere decir, y hay literatura científica y evidencia científica que lo acredita, que aquellas personas que llegaron a tener números muy bajos de CD4, pues en principio podrían tener un pronóstico de desarrollo de problemas mayor. También debería tenerse en cuenta los valores de D4 con dificultades para su ascenso, a pesar de estar tomando tratamiento antirretroviral, ¿no? Y que en adultos se establecería en torno a los 350 CD4. También debería evaluarse la situación de envejecimiento acelerado y también debería evaluarse los efectos secundarios de los fármacos antirretrovirales que puedan tener un impacto notable en la calidad de vida. Y ahí también abre la puerta a que sean fármacos antivirales que estés tomando ahora o los efectos secundarios cronificados de aquellos primeros fármacos que tomamos y que eran tan tóxicos. Y si me pasas la diapositiva. Bueno, pues un poco, no sé si lo he hecho muy bien, pero he intentado explicar en qué consiste este documento, que yo creo que es una esperanza, que es una, que es un paso hacia adelante, pues para cambiar un poco las cosas en cuanto a la protección social y que se adecúen más a la realidad de las personas con VIH hoy en día, ¿no? Entonces, mm, sí, pues eso, ¿no? Que este documento yo creo que es importante por dos cosas, ¿no? Pues porque supone la comunidad científica acredita que tal como se está valorando hoy en día la discapacidad, pues no es correcto, que la certeza científica nos lleva a que debería ser de otra manera, y eso, claro, que lo diga la comunidad científica, pues tiene su importancia, ¿no? Pero por otro lado, yo también creo que es muy importante de cara a que lo tengamos como recurso las personas con VIH, sobre todo los supervivientes, pues cuando nos encontramos ante un médico que nos niega el envejecimiento prematuro o nos niega pues que vivir con diferentes comorbilidades pues se hace complicado y hace que tu situación sea cada vez más compleja, ¿no? Y, y, mm, y también es útil de cara a que si nos tenemos que presentar a que nos den una incapacidad laboral, pues este documento es un buen referente para todos aquellos elementos que tiene que recoger un buen informe médico, ¿no? Y que estarían acreditados pues por la evidencia científica que recoge ese documento, ¿no? Y bueno, y para acabar, pues que me siento muy orgulloso de haber redactado hace un año un documento que de alguna manera ha contribuido a que se dé este paso hacia adelante en el tema de intentar cambiar la valoración del grado de discapacidad. Y bueno, y lo
Lo voy a dejar ahí. Vamos a ir despidiendo. Bueno, para empezar, muchísimas gracias, Josep, muchísimas gracias, Paulina, muchísimas gracias, Mar, por ayer también. Eh, Nos habéis dejado bastante claro que hay gente ahí detrás que está pasando por un proceso difícil, pero que también hay grupos como el vuestro, como Supervivents, y en cierta manera también nos gustaría decir, también hay ONGs que siempre la vais a encontrar a vuestro lado, ¿vale? Para este tipo. Entonces, más allá de las conversaciones, estamos aquí para lo que necesitéis. Entonces, muchísimas gracias también a la colaboración de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá, a la Fundación La Caixa y al Gobierno de España por su colaboración en este proyecto. Y nada, pues aquí vamos cerrando ya. Nos vemos a la siguiente webinar. Seguramente a lo largo del año habrá otros más. Y así que estad atentos a nuestras redes sociales que por aquí estamos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Muchísimas adiós. gracias. Buenas noches.